I just came to interrupt for a second with the only Spanish I know. So y'all sing it. You ready? Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, sing. Oh, no hay nada, nada mejor. Y no pudo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste nueva vida, y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada
Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Y todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está, todo va a estar bien. Oh, wow, oh, todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien. There's been so many things that I just never said, like all the things I think about when I'm in bed. I never really liked to hear that I was wrong. Lost all my motivation, never saw the sun. It's been super cloudy, I'm used to the night. I lost so many things, almost lost my sight. But it all changed when I found you. Decided to throw everything and run towards you. I'll never be by myself, I got you right by my side. I know you never leave me alone. You're the rider, I'm the pump. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está, todo va a estar bien. Oh, wow, oh, todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Muy bien, bueno, dale muchas gracias a Dios por ya estar hoy acá nuevamente reunidos. Bienvenidos con los que nos estamos viendo de pronto por primera vez. Mi nombre es Santiago, junto con mi esposa Gaby, Gabriela, que está... Gabriela para la gente muy seria, Gaby para la gente muy cool. Gaby es mi esposa que está hoy en el ministerio infantil, en la iglesia de niños. Juntos pastoreamos esta iglesia. Dios nos ha dado el honor, el privilegio de estar acá para ser los parlantes, podemos decirle, de Dios. Así que con mucho gusto hoy vamos a pedirle a Dios que haga algo en este lugar, en nuestras vidas. Estamos viendo una serie muy importante que se llama ¿Quién eres? ¿Sí? Hace 8 días la iniciamos. Los que no pudieron escuchar el mensaje está en YouTube, pueden buscarnos como Vida Church SC. Ahí pueden encontrar el mensaje anterior porque hoy es la continuación. Y es una serie muy importante donde vamos a hablar de identidad, algo que tanto falta hoy en día, ¿sí? Algo que nos falta y muchas veces es fácil pensar que a otros les falta tener clara la identidad, pero a través de lo que vamos a ir viendo nos vamos a dar cuenta que Dios anhela que tengamos aún mucho más clara nuestra identidad. Sí, lo vamos a ir descubriendo a través de la palabra de Dios, el porqué. Así que yo quiero que ustedes me acompañen. Si usted tiene una Biblia digital, pues pueda usarla, que es más rápido. Si no tiene, pues me escucha atentamente cuando yo lea los versículos. Hoy no los vamos a tener en pantalla, próximamente los volveremos a tener. Estamos ahí haciendo unas mejoras para tener cosas aún más chéveres. Yo le quiero decir a usted, todos los recursos que usted ha puesto en esta iglesia, llámese un diezmo, una ofrenda, limosna, como usted le llame, yo quiero que usted sepa que estamos tratando de invertirlos para la iglesia. ¿Sí? Yo quiero que sepa que próximamente ya entonces Joel no va a estar gritándonos porque ya a mí me tiene acá muy aturdido, sino que va a tener su micrófono, la guitarra va a tener su audio. Vamos a tratar de implementar un sistema mejor para todo lo que son las letras, para todo lo que son las presentaciones. Y yo quiero que usted sepa que todas esas cosas tienen un costo y en eso se van a invertir los recursos. ¿Sí? Para eso son los recursos de la iglesia, para ir avanzando. El primer día, hay muchos que ustedes que no estaban el día 1 que empezamos, pues no había ni un equipo de sonido, era un parlantito que teníamos, algunos se acuerdan. Y vuelvo y repito, los pocos recursos o los muchos recursos que han entrado han sido para eso, para que vayamos poco a poco invirtiendo en la iglesia. Yo quiero que usted sepa que ahí están los recursos no están en ningún otro lado. ¿Listo? Vamos entonces, yo quiero que me acompañen, vamos a ir a Romanos, o les voy a leer pues, Romanos capítulo 8,
versículo 28 al 30. Yo voy a recapitulizar un poco lo que mi esposa habló hace 8 días que yo no estaba, para entonces hacer un intro nuevamente y pasar a lo que Dios va a hablarnos hoy. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30 dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también los glorificó. Cuando miramos todo esto que yo acabo de leer, nos damos cuenta que Dios es un Dios que no experimentó con ninguno de nosotros. Y eso es lo que yo quiero dejar claro en esta primera parte. Y yo lo reitero mucho porque es un lenguaje muy común en las personas de decir, pues, o fue un accidente, o mis papás, no sé, o ni siquiera mis papás eran nada y me tuvieron en una noche loca, y lo que sea. Y todos podríamos decir que somos frutos de un resultado, ya sea o planeado o no planeado. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de nuestros hijos, nosotros dijimos, bueno, vamos a empezar a encargar, y hoy en día se ve mucho eso. Yo no fui un encargo, yo fui sorpresa, digo, con mis papás, no fue como, bueno, vamos a encargar a Santiago, no, fue, estoy embarazada, y eso de pronto pasaba mucho antes porque no habían métodos, etcétera. Y mucha gente cree y se cree esa mentira de que fuimos pues coincidencias, y mire dónde me tocó nacer, y mire el papá que me tocó, y mire la mamá que me tocó, y mire el lugar donde nací, el país, el medio económico, etcétera, etcétera. Y entonces crecemos con una cantidad de parámetros mentales que van bajando a nuestro corazón y que luego se convierten en un estilo de vida, que eso interrumpe un plan perfecto de parte de Dios. Porque cuando yo leo la palabra de Dios, que para mí la palabra de Dios es desde la página 1 hasta la última totalmente verídica y fue inspirada por Dios, y cuando yo leo que Él dice que hemos sido llamados con un propósito, que Dios nos conocía de antemano, que Dios predestinó todo, yo digo, tiene que haber algo más en todo esto y yo quiero conocerlo. Yo como hijo de Dios quiero conocerlo. Y yo quiero agregar entonces lo que dice en 2 de Tesalonicenses, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo del 13 al 14. Abran sus oídos. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor. Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcanzases la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que suena un poco como complicado esto que está diciendo acá, pero en resumen lo que está diciendo es que Dios nos escogió desde el principio. Dios a ti y a mí nos escogió desde el principio y lo vamos a ver un poco más detallado adelante. Hace 8 días entonces hablamos de quién eres, ¿no? Que tenía que ver mucho con identidad. O sea, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Sí? Si me das la siguiente imagen. ¿Quién eres? Y hoy vamos a ver algo muy importante que es de quién debemos apartarnos para recuperar nuestra identidad. ¿Sí? ¿De quién yo me tengo que apartar o de qué yo me tengo que apartar para recuperar nuestra identidad? Esta serie va a terminar en 8 días, o sea, son 3 partes. La parte de hace 8 días, lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver dentro de 8 días. Son tres prédicas que van a complementar todo esto. Entonces, hace 8 días, mi esposa explicaba algo muy claro. Identidad es tener claro quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y propósito es tener claro para dónde vamos según quiénes somos. Porque es que cuando yo no tengo claro quién soy, entonces, así mismo, o cuando creo más bien, voy a corregir eso. Cuando yo creo tener claro quién soy, X cosa, así mismo yo decido comportarme. Entonces, no sé, tú crees que tú eres el trabajo que a ti te dieron en este país. Y entonces así tú vives, así tú piensas, así tú planeas, así tú sueñas, ¿verdad? Porque estamos tendiendo a que lo que hacemos está definiendo nuestra identidad. Y resulta que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo antes de ser todo lo que yo soy, porque yo soy papá, yo soy pastor de esta iglesia, yo tengo una empresa donde trabajo, donde instalo gabinetes, pero a mí nada de eso define mi identidad. Yo aquí no soy una persona y en mi trabajo soy otra y en mi casa soy otra. No, yo antes de todo eso tengo claro quién soy. Yo soy un hijo de Dios. Y eso define mi personalidad y eso define mi identidad. Los otros roles son roles que Dios a mí me otorga, pero eso no define mi identidad. Por eso a mí no me afecta el hoy estar acá parado como pastor y mañana estar parado en una casa instalando gabinetes. Porque es que ni esto ni lo otro define quién soy.
Y de pronto tú llegaste de un país donde eras algo y así mismo tú vivías y pensabas y eso te hacía sentir bien. Pero en este país yo me encuentro con una cantidad y entiendo el conflicto que tenías una profesión, tenías una oficina o tenías un trabajo que para ti era, no sé, era bueno y llegas acá y de pronto te encuentras en una factoría, limpiando un baño, haciendo una cantidad de cosas y yo sé, eso afecta. Pero yo quiero que tú sepas algo, nada de eso es tu identidad, nada de eso va a definir hasta dónde Dios te va a llevar. Hoy puedes estar haciéndole el aseo a un baño, hoy puedes estar limpiando casas, hoy puedes ser un mecánico, lo que sea que tú estés haciendo en este país no define el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. No define tampoco nada de lo que alguien te haya hecho en tu niñez, en tu adolescencia, eso no define. Eso fue una circunstancia muy difícil que de pronto tú viviste, que yo he vivido, abusos, etcétera, maltratos, pero eso no puede definir mi vida. Porque yo me puedo encontrar con personas hoy de 40, 30, 20 años que con mucho dolor le pueden a uno contar, mira, yo fui abusado, o yo fui maltratado, o yo fui abandonado, yo no conocí a mis papás. Y eso por 30 años ha definido su identidad. Hola, ¿cómo estás? Sí, Pepito Pérez. Pero Pepito Pérez es el abusado, es el maltratado, es el dejado, es el rechazado, es el que nadie quiere. Y eso ha definido por 30, 40, 20 años su estilo de vida, su identidad. Y resulta que eso no es nuestra vida. Nuestra vida está plasmada en lo que Dios dice que tú y yo somos. Y eso es lo que yo te quiero hoy presentar. Entonces, al tener clara nuestra identidad, tendremos claro nuestro propósito de vida. Y repito, como no tenemos clara nuestra identidad, entonces tenemos un propósito y estamos viviendo un propósito de vida totalmente erróneo, al que Dios quiere que vivamos. Y es el único en el que tú y yo nos vamos a sentir completos. Es que eso es lo más increíble. ¿Sí? A mí ni un rol ni el otro me hace sentir completo. A mí me hace sentir completo tener la satisfacción de saber quién soy, de saber quién dice Dios que yo soy. Porque es que el mundo nos llena de una cantidad de basura. Incluso nuestra familia nos puede llenar de conceptos erróneos. Porque en una discusión de esposos se dicen cosas feas. En una discusión de familia, tu papá te dijo algo feo, tu hermano te dijo algo que en el fondo lo dijo porque tenía rabia, pero eso marca la vida de uno. Yo tuve que superar muchas cosas que se me dijeron y que me marcaron para el resto de la vida. Y resulta que la persona de pronto lo dijo sin querer decirlo. Es decir, lo quería decir, pero no tenía la intención de realmente decirme eso, pero tenía mucha rabia. O ese profesor estaba súper bravo y entonces le dijo a uno, es que usted no sirve para nada, por ejemplo. Usted es un bruto. Usted no va a poder hacer esto, usted no va a salir adelante. Mira a sus compañeros. Y sin darse cuenta, eso le definió a uno toda la vida. Y tú puedes estar hoy sentado en este lugar siendo una persona totalmente equivocada. Y no hablo que sea bueno o malo. Lo único perfecto es ser quien Dios quiere que uno sea. Así que necesitamos saber quiénes somos para saber a dónde vamos. Te voy a leer 2 versículos más. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, tú y yo fuimos hechos por Dios. Eso está claro. Pero Él preparó y fuimos diseñados para cosas buenas. Para buenas obras que Él preparó de antemano. Y yo quiero estar en esas obras. Yo quiero estar en eso porque es que lo de Dios son cosas que tienen propósitos, tienen fines eternos. Yo mañana hago chévere en mi trabajo y ya, fue temporal, se quedó acá. Pero cuando yo me meto y me sumerjo en lo que Dios preparó para mí, yo estoy sumergido, estoy metido, estoy inmerso en un plan que tiene un fin, eternidad. O sea, es algo muy grande. Tú puedes estar inmerso en querer dejarle cosas a tus hijos, pero ahí se quedó. Y está bien, yo estoy hablando que el plan de Dios no solamente abarca dejarle algo a tus hijos, abarca planes eternos a los hijos, de tus hijos, de los hijos, de tus hijos. 4 generaciones quiere Dios que tú impactes. Dios quiere que yo impacte a mis bisnietos, mi 4ª generación. Mira qué tremendo. Eso es para lo que yo quiero estar metido. 2 Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, presten atención a esto, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mira lo que está diciendo Dios. Yo hago un llamamiento, pero no conforme a tus obras, no conforme a lo que tú sabes, no cuánta experiencia tú tienes, no si tú has sido bueno, si has sido malo, si has sido muy pecador o has sido poco pecador. No importa, no, Dios no tiene nada de eso en cuenta.
Dios no está mirando ni tu pasado, ni tu futuro, ni tu presente, ni qué hiciste, cómo lo hiciste, con quién estabas, si eras rico, si eras pobre, si estudiaste, si no estudiaste, si tienes papeles, si no tienes papeles. Dios le importa 5 eso. Dios está diciendo según el propósito suyo. Dios cuando te llama a cumplir el propósito en tu vida, Dios, ¿tú crees que Dios dice, a ver los que tienen papeles, a ver los que saben inglés, a ver? Dios no se fija en nada de eso. Dios puede hacer cosas increíbles con ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo no entiendo todavía, y lo digo para poder manifestar mejor este ejemplo, pero yo soy colombiano, yo tuve la oportunidad de vivir acá, luego tuve la oportunidad de vivir en Canadá, y luego tuve la oportunidad de volver a vivir acá. Entonces, eso me ha permitido que pues soy colombiano, soy canadiense y hoy en día soy americano. Y yo diría, ¿será que Dios va a hacer algo más conmigo que con otro? No, nada que ver. Lo que sí es que de pronto el día de mañana, dentro del plan de Dios, Él puede valerse de esas cosas. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Tú de pronto dices, no, yo no sé inglés. Dentro del plan de Dios, Dios no se va a sujetar a que tú no sepas inglés, pero si tú decides aprender inglés, yo creo que Dios te puede llevar a un mejor nivel porque, no sé, eso te puede abrir una mejor puerta. Pero nunca esas cosas van a impedir que Dios cumpla el plan que Él dice que predestinó en tu vida. Porque no es conforme a nuestras obras, sino que dice según el propósito suyo. Dios no te va a llamar según el propósito o lo que tú estés haciendo, según el propósito de Él. Entonces fuimos creados como personas únicas. En el mundo no hay nadie que tenga la huella dactilar exacta a la de ningún otro ser humano. Ninguna. Y eso nos hace únicos. No hay nadie igual a nosotros. Parecidos podría ser, pero no hay nadie exactamente igual a nosotros. Entonces, dicho propósito y dicha identidad es tan importante. Préstame atención, es tan importante en este mundo que Satanás, que es el príncipe de este mundo, va a tratar de hacer todo, pero óyeme bien, todo lo que esté en su alcance para desviarte de tu verdadera identidad y de tu verdadero propósito. Y eso es lo que él está haciendo hasta el día de hoy. Yo estoy muy preocupado. Yo no sé si ustedes ven noticias, pero están pasando cosas tenaces en las escuelas. Tenaces. Y él sabe dónde empezar. Porque que a ti te vengan a cambiar la mentalidad de un día a otro es más complicado. Digo a ti que ya tienes no sé cuántos años, que ya eres un poco adulto. Pero un niño que ha vivido 4 años de vida, que ha vivido 5, 6 años de vida, es muy fácil cambiarle su manera de pensar. Es muy fácil decirle lo que no es y que se lo crea. Y hoy él se ha encargado de meterse a las escuelas. No me da el tiempo para explicarles, pero la agenda que tiene el enemigo para este mundo es muy tremenda en contra de los niños. Porque él sabe que es la nueva generación. Créanme, él es muy paciente. Él es muy paciente. Él no es afanado como nosotros. El enemigo se puede tomar toda la vida y lleva tomándose toda esta creación para dañar y afectar el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Pero ¿dónde estamos entonces los cristianos que tenemos claros quiénes somos? Porque es que cuando yo tengo claro quién soy, cuando mi esposa tiene claro quién es ella, tenemos claro quiénes van a ser nuestros hijos. Y no puede venir nadie a cambiar eso. Y yo voy a instruir a mis hijos con la palabra de Dios para que tengan claros sus pensamientos, sus principios. Yo no puedo encerrar a mis hijos en la casa y que no vivan en este mundo, pero yo puedo hacer que en mi casa mis hijos se levanten con principios claros de Dios. Que cuando salgan al mundo no les sea tan fácil convencer a mi hijo o a mi hija de que ellos no son lo que ellos ya saben en casa que son. Pero en este momento la responsabilidad cae sobre nosotros los adultos. Los niños están totalmente expuestos. Y no solamente eso, repito, sino que poco a poco, ojo, yo tengo 33 años y mi generación y de ahí para atrás, yo me he dado cuenta cuando hablo con ellos que sí fuimos adoctrinados. Para mi generación ya hay cosas que son muy normales. Que para ti, que de pronto no eres de mi generación, que eres de una generación mayor, no es normal. Pero para nuestra generación, para los millennials y para ahí para abajo, todo es muy normal.
¿Y sabes cuándo pasó eso? Eso no pasó el año pasado. Eso no pasó hace 2 años. Nos empezaron a adoctrinar desde que teníamos de pronto 10, 11, 12 años. Porque poco a poco la televisión, porque poco a poco la música, porque poco a poco todo el sistema, toda la sociedad se ha ido metiendo en una perversidad que lo que él quería era que hoy, personas entre 30 y 40 años, los de los 20 ni hablar, pues son los que están llevando la batuta en este mundo de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y entonces la Biblia dice que a lo bueno entonces llamaríamos malo y a lo malo llamaríamos bueno. Y todo esto tiene que ver con una crisis de identidad porque nadie sabe realmente quién es. Y como no saben quiénes son, entonces no tienen claro el propósito acá y están haciendo disparates. La CEO de Disney, esta semana, porque hay una gran polémica, estaba hablando de la agenda de ellos. Que ellos tienen que tener mínimo en el 50% de todas sus películas y de todas sus series personajes LGTBI. Es una agenda de ellos. Es una agenda de ellos. Yo no estoy atacando a la persona. Yo estoy hablando del pecado, de la falta de identidad. ¿Quiénes son los encargados? Somos nosotros como iglesia. Pero tenemos que entender entonces y tener clara la identidad. Y yo sé, estos temas incomodan. ¿Y sabes por qué incomodan? Ahí está la respuesta, porque estamos siendo adoctrinados. Si este tema a uno le incomoda es porque sin darnos cuenta hemos venido siendo adoctrinados y se nos ha venido diciendo que eso es normal, que lo aceptemos. Y yo así me quedé solo en una iglesia, pero yo tengo que levantar mi voz porque yo tengo que hablar la verdad de lo que Dios está diciendo. Entonces, la pérdida de nuestra identidad sucede entonces cuando no tenemos claro quiénes somos, cuando no aceptamos quiénes somos, porque yo le digo a la persona, tú eres, y la persona no lo acepta. Primera de Corintios, capítulo 1, 26, 29, dice lo siguiente: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios, me encanta, escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Dios está hablando de nosotros. Porque uno se siente nada frente a otras cosas, ¿no? Frente a gente más poderosa, frente a gente supremamente con mucho conocimiento, con gente de pronto llena de sabiduría, y uno podría decir, no, pues ellos. Y Dios dice, no, yo me quiero valer del que no es sabio, yo me quiero valer del que no tiene un centavo, de pronto el que no tuvo las posibilidades de nacer en una cuna de oro, yo quiero de ese, del que supuestamente es nada para la sociedad. A él yo lo quiero coger, lo quiero exaltar, lo quiero levantar. Y eso somos nosotros. Y eso somos nosotros. Y me encanta porque cuando yo con Gaby hablamos, con mi esposa hablamos de la iglesia y vemos nuestra realidad, nos encanta ver cómo Dios puede hacer cosas increíbles a futuro. Con ustedes, con los que no somos nada, con los que hoy somos una minoría. Pero que un día en esta ciudad y seguramente en los estados de esta nación vamos a ser una voz muy, muy alta para esta sociedad. Se viene una ola que ustedes no se imaginan para este país de hispanos. Ya lo es, pero va a ser aún mayor. En 10, en 15 años vamos a ser muy grandes como hispanos. Pero necesitamos ser hispanos con principios. Necesitamos que nuestros hijos de pronto lleguen a los gobiernos y tengan claras las cosas. Que nuestros hijos sean los que lleguen quizás a lugares muy importantes. No todos están llamados para ser un pastor. Pero si todos están... Miren, yo tengo claro, nosotros no podremos meter a Greenville en una iglesia. No hay iglesia que retenga una ciudad. No existe. Yo conozco iglesias muy grandes que pueden meter miles de personas, pero nunca van a poder meter una ciudad entera. Pero yo tengo claro que como iglesia nos podemos meter en toda una ciudad. Nos podemos meter en toda una ciudad. No podremos meter a Greenville en un edificio, pero nos podemos meter como iglesia en todo un Greenville, en todas las juventudes. Eso lo tengo claro. ¿Quién lo vamos a hacer? Nosotros. Gente con principios, gente que se levante, gente que diga, hey, no, eso no está bien. Pero no está bien no porque la gente dice que no está bien. No está bien porque es que Dios dice que no está bien. Yo no te digo a ti, mira, las cosas no están bien porque a mí me han dicho toda la vida que no está bien, porque eso es lo que hacemos. Yo te digo a ti, las cosas no son porque acá en la Biblia dice que no lo son.
Entonces, el objetivo del enemigo, repito, es dañar el diseño original a través del rechazo, de comparación, de odio, de manipulación, de influencia que tenemos en este mundo, de comentarios, de una cantidad de cosas que otros hacen. Y lo que nos hace diferentes es nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Tú no eres igual a nadie, somos totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué estamos tratando de ser igual a otros? Porque sin darnos cuenta, y ahora yo te lo voy a explicar, hemos ido llevando nuestra vida y ser igual a otros, sobre todo en estos países, bueno, en nuestros países de pronto hasta más, pero yo noto acá mucho cuando yo analizo la comunidad hispana, que todavía traemos esa competencia en nuestros países que me parece muy absurda de mostrar, de aparentar, de tener todos que decir que tenemos, que fuimos, que somos. Resulta que eso ya no nos sirve. Yo conozco gente que trabaja para un carro, porque hay que aparentar, porque eso te da identidad. Un sueldo entero en una camisa de pronto, de una marca muy costosa, eso le da identidad a esa persona. Yo no lo juzgo, entiendo, venimos de esa cultura. Venimos de una cultura absurda donde nos toca hacer todas esas cosas para sentirnos bien, para sentir que somos alguien importante. Y resulta que no somos importantes por eso. Eso es lo más absurdo. Eso es lo más absurdo del mundo. Yo acabo de llegar de Colombia, que estaba el fin de semana pasado, y reitero una vez más esa cultura nuestra, que es del hispano, tan absurda de que somos por lo que tenemos, por lo que hacemos, por la profesión que ejercemos. Y claro, es un choque muy fuerte llegar a este país porque de pronto no somos nada de lo que hacíamos allá. Pero me encanta porque es Dios desligándonos para que encontremos nuestra verdadera identidad. Yo quiero leerte lo que dice el Salmo 139, 13, 16. Lo que dice Dios: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Mira lo que dice David, qué increíble, un hombre lleno de Dios le está diciendo a Dios todas estas verdades. Yo fui entretejido, tú estabas ahí, mientras yo me formaba en el vientre, tú estabas ahí. Ya mis días estaban contados, aunque ni siquiera habían empezado. Yo lo que quiero que tú sepas es que tú y yo no somos un accidente, para poderte explicar lo que viene a continuación. Tú y yo no somos un accidente. Dios estableció una identidad clara en nosotros. Entonces, ¿qué hace parte de nuestra identidad? Yo te quiero hablar de unos puntos. ¿Qué hace parte de nuestra identidad? Porque de pronto no lo tenemos claro. Nuestra apariencia física, nuestras actitudes, opiniones, sentimientos, nuestras emociones, nuestra manera de pensar, nuestro actuar, nuestras capacidades, nuestras habilidades. Todo esto hace parte de nuestra identidad, los límites que nos ponemos, nuestros deseos, nuestras decisiones. Todo eso forma nuestra identidad. La identidad es lo que nos hace únicos. Es lo que a ti te hace único. Pero entramos en un conflicto de carácter e identidad. Porque hay veces creemos que los dos son igual y no tiene nada que ver. La identidad nunca va a cambiar. El carácter es el que va a formar a Jesucristo en nosotros. Pero se tiene una confusión y yo me he encontrado con eso en la iglesia. Yo me encontré en la iglesia, cuando yo llego muy joven a trabajar en la iglesia, como a los 19 años, y empiezo a trabajar y yo hacía parte del grupo de jóvenes y empecé a trabajar y en algún momento se me dio la oportunidad de, siendo muy joven, de 20, 21 años, irme a trabajar a una iglesia local como esta, en otra ciudad. Sin embargo, yo seguía siendo parte del grupo de amigos de jóvenes. Pero todos estos jóvenes y por la cultura de la iglesia se entendía que cuando tú te hacías cristiano, tu identidad cambiaba. O sea, es decir, Dios empieza a formar un carácter donde te empieza a dar madurez, donde te empieza a dar firmeza, donde te empieza a dar principios, pero tu identidad, quien tú eres, tu forma de ser, tu forma de expresarte, de reír, de molestar, eso quizás nunca cambia, eso es lo que a ti y a mí nos hace únicos. Y entonces hubo mucho conflicto con algunos jóvenes porque yo tenía una posición de liderazgo, pero seguía siendo muy joven, o sea, ellos me veían como que yo era parte
del grupo de ellos, y ellos esperaban que por yo tener esa posición de liderazgo, entonces yo tenía que llegar, mejor dicho, encorbatado a las salidas que hacíamos, y si íbamos a un parque, entonces yo tenía que, mejor dicho, pues no reírme, porque yo ya trabajaba y yo ya tenía que tener cierta posición, y se encontraron con lo opuesto, que Santiago no dejó ser Santiago, yo fui madurando, entonces ya mis deseos, mis límites eran otros, pero yo seguía siendo joven, tenía 21 años, entonces me reía, molestaba, llegaba en short, en sandalias, y eso a muchos, yo recuerdo, les chocaba porque ellos sí lo vivían. Entonces yo vi en un ministerio de jóvenes, niñas que se volvieron señoras, porque ya se vestían como señoras y tenían 17 años, y yo decía, pero si somos jóvenes, ¿dónde están tus jeans? ¿Dónde están tus tenis? O sea, es que no tiene que ver el carácter con la identidad. Dios va a forjar tu carácter y mi carácter. Y eso lo tengo yo claro acá como iglesia. ¿Sí? Si tú quieres venir en corbata, eso es porque esa es tu identidad, no porque la iglesia te pide que tú vengas de corbata. Si a ti te gusta andar de camisa metida, chévere. Pero el hecho de que tú seas súper espiritual no hace que la camisa ahora vaya por dentro. ¿Me entiendes? Porque eso tiene que ver, es el carácter el que Jesús está transformando en tu vida y en mi vida. Es nuestra forma de pensar. Ahora hay cosas que de pronto cambian porque uno madura. Entonces yo llegué, tenía el pelo largo, tenía arete, andaba con una mochila súper rota, andaba con jeans de colores así extraños, o sea, bien hippie, bien hippie. ¿Sí? Ahora, a mí nunca nadie me dijo que yo tenía que cambiar eso, pero un día dije, ya no me quiero ver así, entonces me corté el pelo. Los aretes, pues, no, es más, ahorita en la pandemia, cuando recién empezó, dije, me voy a poner otra vez el arete, y me lo puse, después dije, no, eso ya no me queda a mí, me quité el arete otra vez. Pero fueron cosas que fueron en mí madurando, a mí nadie me dijo que yo ahorita me tenía que poner un jean así, o tenía que meterme en la camisa. Porque él lo que va tratando es el carácter, y lo que Jesús está interesado en ti es en tu carácter. Tu identidad es lo que a ti te va a hacer único. La forma en que tú te peinas, en que tú luces, en que tú bromeas, en que tú haces las personas, eso es lo que nos hace únicos. Pero esa identidad la tenemos que tener muy clara, que es lo que no tenemos claro. Si el carácter Dios no lo va a formar, entonces queremos que sea formado ese carácter. Entonces, yo quiero hacerte preguntas para que tú puedas respondértelas ahí en tu lugar, y es si tú realmente sabes quién eres. Yo te hago esa pregunta a ti. ¿Tú sabes realmente quién tú eres? Porque me encanta que en estos días le preguntaron no me acuerdo, en la película que veíamos, ¿no? El día del Movie Night, que le preguntaban a alguien, le dicen, bueno, ¿y quién tú eres? Y él empezó a decir, no, yo soy un coach. Pero si te quitaran coach, ¿quién eres? No, yo soy un buen deportista. Y si no fueras un deportista, ¿quién eres? Y le empieza a quitar capas como la cebolla, y al final dice, no, pues yo soy cristiano. O sea, yo soy como que un hijo de Dios. Y él le dijo, en la conversación que había en esa película que estábamos viendo, él decía, no, es que por ahí tenías que haber empezado. Y hay veces tenemos todas estas capas de quién somos, y qué es lo que pasa, que cuando se nos van quitando nos afecta la vida. Y vuelvo a lo de antes, venimos de una sociedad donde éramos algo, ¿ya? O estudiamos en tal colegio. No, porque yo soy colombiano, entonces en Colombia siempre lo primero, y de hecho me encontraba con alguien y me, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Y de qué colegio saliste? Y a mí me daba risa, porque es que todavía estamos muy ¿y en dónde estudias? ¿Y en dónde vives? ¿No? ¿Y quiénes son tus amigos? Y todo eso, y claro, cuando nos van quitando esas capas que desaparecen, porque ya yo entonces no vivo allá, ahorita vivo acá, tengo una labor X, lo que sea, entonces uno empieza a entrar uno en conflictos, porque como que uno era eso, y a la final Dios permite que todas esas capas se vayan quitando. Yo por eso te pregunto, ¿quién eres? ¿Estás viviendo realmente la persona que tú eres o estás copiando a alguien? Yo creo que tú te lo respondas. Has estado copiando. Y esto no es para uno darse palo, eso es para que Dios nos pueda confrontar y nos pueda sanar nuestra identidad. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, oiga, sea como ustedes? Oiga, ¿por qué está hablando como otro? No sé si a usted se lo han dicho. Pero si se lo han dicho, ¿a quién estabas tú tratando de imitar? ¿Por qué estabas tratando de ser como ella o como él? ¿Por qué? Yo solo te estoy haciendo estas preguntas para que Dios nos pueda llevar, repito, a una sanidad. Ahora, si yo te dijera crisis de identidad, ¿qué entiendes tú por crisis de identidad? ¿Qué entiendes tú por crisis de identidad? Tener una crisis de identidad. Lo que sea que tú entiendas, te hago otra pregunta. ¿Estás viviendo una crisis de identidad? ¿Tú crees que tienes una crisis de identidad? ¿Por qué crees que tienes esa crisis de identidad? ¿Qué crees que pudo haber causado esa crisis de identidad? Te quiero hablar entonces del punto 2, nuestra pérdida de identidad. Y te voy a decir algo,
y esto va a ser muy importante que prestes mucha atención. Si estás cansado, vence ese cansancio. Pero yo sé que llega el domingo y uno está muy cansado. Muchas de la crisis de identidad, ¿sabes dónde empezó? En nuestra niñez. Ahí empezó. Y por eso yo hablo de cómo hoy empieza en la niñez. Pero muchas de las crisis de los adultos de identidad empezó en la niñez. Y por eso creemos que lo que somos en este momento refleja nuestra verdadera identidad. Porque como venimos desde niños creyendo algo, tantos años, una mentira que se repite, que se repite, que se repite, que se repite, se convierte a la final en una verdad para uno. Pero sigue siendo una mentira. Lo que pasa es que de tanto repetirla, yo tenía un amigo que era mitómano, y éramos bien amigos, ¿eh? O sea, no era un amigo lejano, éramos súper amigos. Pero él llegaba los fines de semana a contarnos unas historias y nosotros nos reíamos, era muy mitómano. Y ya todos lo conocíamos y nos reíamos, pero lo interesante era que él se las creía. O sea, él se ponía bravo. O sea, uno le decía, ya, pero está mentiroso usted. No, pues cómo no, ¿de qué no? No de pelado. Pero él se las creía, porque él se las repetía tanto y porque es muy mentiroso. Entonces venimos desde muy niños, de pronto creyendo una cantidad de mentiras que nos dijeron, que mi papá me dijo, que mi mamá me dijo, que mis hermanos. Esa bromita del recogido, si esa te la repiten, de pronto tú no te sientes el recogido, pero sí te hizo huequito en la mente. Sí. Y el favorito, o el favorito, o el favorito, en mi casa se manejaba mucho ese lenguaje. Yo soy el menor de 3, entonces en mi casa siempre fue el favorito, o sea, mis hermanos decían que yo era el favorito, el consentido de mis papás, el consentido, y sin darnos cuenta, de pronto sí pasaron los años, y aunque de pronto no lo era, se volvió un conflicto familiar esa mentira. Porque una mentira que te han repetido tantos años se convierte en una verdad. Yo no sé si tú le has dicho algo a tus hijos que no le deberías haber dicho, o a ti como hijo te dijeron algo muchas veces. O tus profesores, o tu abuelita que te crió, o tu tía que le tocó quedarse contigo, yo no sé. O tus amigos, porque es que los amigos son crueles, ¿sí? Uno es cruel de niño, muy cruel, ¿sí? O sea, los apodos que había en mi colegio eran nivel top. O sea, yo soy de Neiva y allá la gente no se conoce ni por nombre ni por apellido, sino por apodos, ¿no? Allá el no sé cuánto, el fulanito, el no sé quécito. Y, oye, ¿cómo es que se llama? No sé. Bueno, es que ni para qué le digo esos apodos que habían allá, que de verdad me da pena oír, esos apodos eran tremendos. Pero entonces, repito, esas mentiras se convierten en una realidad. Pero sin embargo, aunque creemos que somos eso, hay que reconocer que sí ha habido una insatisfacción. Yo lo viví, por ejemplo. Hay una insatisfacción de realmente uno ser quien uno debe de ser. Yo me crié en una cultura, repito, pues era una ciudad pequeña, entonces es una cultura muy fuerte de qué tienes, de dónde estudias. Y entonces en un momento vivíamos en la cima económica y una crisis económica, mis papás quiebran. Sin embargo, toda mi familia, todas mis amistades, todas siguieron viviendo ese estilazo de vida, pero yo no, yo tuve que cambiarme de colegio, tuve que cambiarme de casa, tuvimos que cambiar de carros. Eso fue una crisis muy dura para mí como niño. Que le estoy hablando, fue una crisis a mis 8 años, pero a los 8 años yo ya estoy adoctrinado. De que uno habla de lo que uno tiene, del carro que tiene el papá, del colegio donde uno estudia, de donde uno vive. Y entonces cuando ese cambio se me da en mi vida, eso creó una crisis para mí, que tuve que sanar. Porque entonces yo llego a otra ciudad, a Bogotá, y entonces cuando a mí me preguntaban, entonces yo trataba de decir una cantidad de mentiras, como demostrando que yo tenía, que todavía teníamos dinero, que todavía una cantidad de cosas. Y eso fue tremendo. Porque ¿qué pasaba? Mi entorno fue de mucho dinero, entonces todos mis amigos vivían a todo dar viajes, siendo muy niños, y vivían una cantidad de lujos y mis amistades eran de mucho, mucho dinero, pero yo no tenía eso. Pero yo estaba inmerso ahí. Entonces cuando yo estaba ahí, yo era increíble. O sea, me sentía como parte de ellos, pero cuando llegaba a mi casa, pues había otra realidad. No era esos niños súper ricos, y eso generó un conflicto en mí muy tremendo. Yo no me aceptaba, tenía una cantidad de conflictos, y repito, pero yo creía que mi identidad tenía que ver con esas cosas externas. Entonces eso generaba en mí una insatisfacción y una falta de aceptación, que entonces cuando tú no te aceptas te lleva a hacer esas cosas para tener aceptación de los demás. ¿Y qué cosas tú y yo hemos hecho para ser aceptados? ¿Qué cosas tú y yo tuvimos que hacer para que otros nos aceptaran? Entonces nos la pasamos de pronto mendigando aceptación. Mendigando aceptación. Yo para ser parte de ciertos grupos de amigos tuve que hacer cosas tan estúpidas, tan tontas, perdóname la palabra, porque es que lo tuve que hacer. Porque si no era parte de eso, yo no era nada. Y yo no sé en tu vida tú qué has tenido que hacer para sentirte alguien.
Y tú y yo no tenemos que hacer nada, simplemente aceptar una verdad de quiénes somos. Nada más. Entonces, pero muchas de estas cosas empezaron en nuestra niñez. Nuestros papás pueden ser responsables de eso. Con la mejor intención, yo no dudo que mis papás me amen. Yo no dudo que tus papás o quien sea que te haya criado a ti, yo no dudo en el amor que ellos tuvieron. Pero dentro del amor del ser humano hay mucha equivocación porque somos seres humanos, somos imperfectos. Y entonces nuestros padres nos amaban, pero en su amor imperfecto por ser seres humanos, se cometieron muchos errores y nuestros padres pueden ser los mayores responsables. Y no lo digo para juzgarlos, no tiene nada que ver. Ellos lo hicieron en ignorancia. Estoy hablando para reconocer, pues que el primer principio de sanidad, de poder ser sanados, es poder reconocer mi problema. Entonces, a veces nuestros papás, por no aceptar quiénes éramos, empezaron a manipular y a cambiar unas cosas. Y hay una historia en la Biblia que me encanta y yo se las quiero compartir. Y está en Génesis 25, del 24 al 28. Yo se lo leo rápido. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno habían mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. Y este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado de una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac, que era el papá, tenía 60 años. Los niños crecieron, Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador. Mientras que Jacob, que fue el que nació segundo, era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer lo que cazaba. Pero Rebeca, que era la mamá, quería más a Jacob. Y acá había una crisis de identidad tenaz para Jacob. Es increíble la crisis que pasa, ¿sí? Porque empieza teniendo un nombre, Jacob significa en la Biblia engañador. Entonces, ¿y cómo se llama el niño? Engañador. Así le pusieron, engañador. Ese fue el nombre que le pusieron, Jacob, y así lo dice la Biblia. Y su nombre, que después Dios se lo cambia, realmente tenía que haber sido el nombre que iba a ser, que era Israel, el que es fuerza y lucha con Dios. Mira la diferencia de los nombres. O sea, en la Biblia es muy importante los nombres, todos tenían que tener un significado. Y entonces, él en vez de llamarse el que es fuerza y lucha con Dios, tuvo un letrero que decía engañador. ¿Y cómo crees que creció Jacob? Engañando. Engañando. Eso es lo que hacía Jacob, engañando. Y si seguimos leyendo la historia, después roba a su hermano, le roba la primogenitura. O sea, pasan una cantidad de cosas, pero así se levantó él, porque es que así se le tildó desde niño. Desde que nació, mejor dicho. El bebé se llamaba engañador. Ahora, la intención de Rebeca, la mamá, era que era buena. Pues ninguna mamá tiene una mala intención. Pero la mamá siempre quiso manipular. Cuando uno lee la historia de la Biblia a detalle, esta historia, uno se da cuenta cómo la mamá siempre quiso ayudar, cómo siempre quería a ver cómo su hijo lograba esas cosas. Es más, cuando él logra robar a su hermano la bendición de su papá, porque es otra que se roba, ¿no? Se disfraza del hermano, se pone unas pieles, Isaac ya estaba muy viejo, no podía ver, y había algo que cuando el papá ya estaba a punto de morir, pasaba la bendición, ¿sí? Entonces oraba por el hijo mayor, por el primogénito. Y la mamá con Jacob planean toda una artimaña, y le dicen, no, mira, ponte estas pieles para que cuando tu papá te toque siente los vellos de tu hermano, no sé qué, aprovechemos que él no está, y entonces va y, o sea, mira a la mamá. O sea, la mamá estaba haciendo parte tratando de ayudar a Dios. Porque lo que la mamá quería era una buena intención, era que Jacob, que era su hijo preferido, se llevara la bendición del papá. Y no Esaú, porque Esaú era el preferido del papá. Entonces ella hace todo esto con una mala intención, no, pero bien equivocada. Y nuestros papás, de pronto no con malas intenciones, forjaron nuestra identidad. Hicieron que nosotros creciéramos teniendo gustos particulares. Yo sueño y anhelo ver a mi hijo predicando y que se convierta y que él siga mi legado. Ese es mi anhelo, mi sueño. Que el día que yo de viejito me tenga que retirar, él pueda tomar la batuta del pastoreo de la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que yo anhelo, ese es mi anhelo de papá. Pero yo no voy a forzar a Esteban a que lo sea. Porque puede ser no su identidad, puede ser no el propósito de Dios. Y que si Esteban va a ser un super médico reconocidísimo y va a llevar a cantidad de médicos a conocer a Jesús, yo no lo sé, o a cantidad de enfermos a conocer a Jesús, yo no lo sé. Yo no me puedo intrometer en el plan de Dios, yo tengo que ser muy sensible para saber cómo ir llevando y acompañando a Esteban dentro del plan de Dios, dentro de la identidad que Dios le ha dado, pero yo no lo puedo forjar. Ahora, yo con buena intención podría hacerlo, y podría decirle, y podría, mira como lo que es predicar, mira, no lo voy a hacer, porque por ayudarle a Dios me lo puedo tirar. Porque puede ser un pastor que sea toda su vida frustrado por hacer algo que realmente no estuvo diseñado para hacer. Entonces yo no sé si en tu vida pasó eso. Yo no sé si tus papás por querer ayudar forjaron una identidad que tú no eres.
Y tú hoy crees ser eso que realmente no eres. Ahora nuestra identidad se puede ver igual o se puede haber visto afectada por nuestros amigos, por un novio, por nuestros esposos, esposas, por personas que siempre han decidido cambiarnos. Yo siempre me he encontrado con personas que quieren cambiarlo a uno. Es más, yo fui de joven ese tipo de pelados que uno quiere que todo el mundo haga cosas. Y así habían los mismos que querían que yo hiciera cosas y uno le va forjando la identidad del entorno y eso es muy peligroso. Entonces, puede pasar, y Dios nos guarde que eso pase, que en las iglesias puede pasar que el liderazgo trate eso. Entonces hay iglesias donde uno entra y todo el mundo es igualito. Todos se visten igual que el pastor, todos hablan igual que el pastor, todos tienen la misma pastor, todos son igualitos. Yo no quiero que eso pase. Yo quiero que tú seas tú y yo sea yo. La forma en que seamos, Dios va a usar a cada uno como es. ¿Sí? Yo no quiero amarrar acá, nadie tiene que hablar, ni vestirse, ni ser. Por eso yo te digo, yo me he visto así, pero si tú quieres venir los domingos de saco y corbata, chévere, chévere. Si quieres venir súper elegante a la iglesia y las mujeres súper, ¿cómo dicen? Emperifolladas, y chévere. Porque eso gusta, váyase a una iglesia de morenos. A mí me encanta, me encanta. Ni ellos son más, ni nosotros menos. Pero las mujeres llegan con sus sombreros, con sus vestidos, de unos colores excelentes. Los tipos llegan así de sacoleto, o sea, súper bien vestido, el zapato blanco, pero mejor dicho, que le han sacado brillo. ¡Chévere! Pero, exacto, pero esa es la identidad de ellos. Ellos son así, esa es su cultura. Nadie les puede decir que no. Nadie. Ni los pueden cambiar y si viniera acá y viene así. Pero lo que quiero que sepas es que somos únicos. Nuestra identidad es ser únicos. Entonces, repito, el punto 2 era, ¿quién nos robó nuestra o quién afectó nuestra identidad? ¿Quién nos cambió nuestra identidad? Y punto 3, para concluir, ¿de qué debemos apartarnos para recuperar nuestra identidad? Jacob, no es tu caso, ojalá no sea tu caso, no debería ser tu caso, tuvo que apartarse de su mamá para recuperar su identidad. Y te voy a leer lo que pasó en Génesis 28, del 1, 2 y versículo 5. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán. Vete ahora mismo a Padán, Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Así envió Isaac a Jacob a Padán Aram, a la casa de Labán, quien era hijo de Betuel, el arameo, y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. O sea, el papá le dice, Jacob, que era el engañador, vete de acá, cásate, no te cases con ninguna de las mujeres de acá, porque Dios dijo que no te deberías casar con mujeres de acá, vete a la casa de tu tío que se llama Labán y allá cásate. Y acá pasa algo increíble, porque todos hemos de pronto tenido una Rebeca en nuestras vidas, porque es la salida más fácil. Y yo creo que tú me entiendas eso para terminar. Todos hemos tenido una Rebeca porque es la salida más fácil, porque lo más fácil es que alguien nos diga qué hacer, alguien nos diga cómo hacerlo, en vez de obligarnos a buscar realmente lo que somos. Lo rico es que alguien te diga quién es uno. Lo rico es que, yo hablo siempre de la perspectiva de iglesias, porque es en lo que he estado muchos años, y siempre uno encuentra con, pero pastor, dígame usted en qué me ve. Dígame usted quién cree que yo realmente soy. No, eso es lo fácil, tener una Rebeca que de pronto se puede equivocar y decírtelo. Pero lo que Dios quiere es que tú busques en su presencia quién eres. Es que tú busques en su presencia cuál es tu propósito. Y mientras uno viva bajo la sombra de personas como Rebeca, jamás encontrará nuestra verdadera identidad. Te hago la pregunta, ¿de quién te tienes que apartar para encontrar o recuperar tu identidad? Yo les voy a contar de mis Rebecas. Yo tuve que salir de Colombia, tuve que salir de Estados Unidos, llegué a Canadá y Dios me permitió trabajar en una iglesia muchos años, donde tuve un pastor que formó mi vida espiritual, que hizo todo, pero fue mi Rebeca. Fue la persona que por hacerme un bien, sin querer y sin mala intención, no me hizo un bien. Porque lo que quería en mí era hacer una fotocopia color de él. Tan así que una vez prediqué en un público muy grande y me bajé y todos me, oye, eres igualito. En ese momento yo me sentía bien, pero después con los años entendí que me estaba haciendo un mal. Porque no estaba dejando ser mi identidad. Entonces yo me decía muy parecido a él. Predicaba, o sea, yo hoy en día escucho mis prédicas y de verdad era como escucharlo a él predicar. Los modismos, mis manos, o sea,
sin darme cuenta también, ¿no? O sea, fui adquiriendo cosas como de pronto también en manera natural un hijo coge cosas de su papá. Pero él sin darse cuenta, y lo aclaro, sin intención, yo a él ya lo fui considerando más como Dios que como mi pastor, porque para mí era más fácil buscar respuestas en él, que me las decía en una llamada, que yo buscar a Dios en su presencia, que tener que introducirme en la presencia de Dios y buscar respuestas de Dios. Me era más fácil llamar a una persona rápido y preguntarle respuestas. ¿Y qué cree que yo debería hacer? ¿Y cómo lo hago? ¿Y será que sí es ella? ¿Y me caso o no me caso? Y una cantidad de cosas que el que me tenía que dar esas respuestas era Dios. Claro, él como pastor era mi consejero, me podía aconsejar. Pero la respuesta número uno la tenía que tener en Dios. Y Dios me tuvo que apartar de muchas cosas. En teoría yo debería estar en Canadá haciendo iglesia y estoy en Greenville, Carolina del Sur, en Estados Unidos haciendo iglesia. Pero porque Dios lo permitió y ahorita te voy a explicar por qué más. Entonces yo te pregunto a ti, ¿de quién te tienes que apartar para encontrar, recuperar identidad? Yo me tuve que apartar de amistades. ¿Porque eran malos? No, porque no me permitían en ese tiempo de mi vida tener claridad de mi identidad. Yo tuve que apartarme de amistades, porque las malas amistades influyen mucho en la vida de uno. Y yo te tengo que decir, hay amistades con las que uno tiene que cortar. Doloroso, doloroso. Yo soy súper amiguero, o era muy amiguero, muy amiguero. Entonces yo tenía muchas amistades, pero tuve que romper con amistades por un tiempo. Después unas perduraron, otras no. Me di cuenta que no eran verdaderas amistades. Pero si yo no hubiera tomado esa parte de mi vida, si yo no me hubiera apartado en ese momento de esas personas, yo nunca hubiera logrado descubrir mi verdadera identidad. Y hay personas que sí son queridísimas, pero bien queridas. Hay gente que es buena gente, chistosos, amables, pero de pronto afectan tu identidad. De pronto están afectando el propósito de Dios en tu vida. Esas personas no lo van a entender. Ay, no, se hizo cristiano, ahora ya no. A mí me decían, no, se hizo cristiano, pues, ¿cómo le decimos? San Santiago, y ahora ya no sale, ahora ya se cree que es mejor, ahora se cree el bueno. No, ellos no entienden. Para ellos era una locura. Claro, yo entendía que para ellos era una locura. Pero fue clave para mi vida, o si no, yo no tendría la esposa que tengo, no tendría mi familia, no estaría aquí parado. Si yo no hubiera sido valiente de apartarme, porque es valiente decirle a mis amigos, hey, no voy. Claro, al principio sacaba excusas, no, es que no puedo, no, es que esto, hasta que dieron cuenta que era que me había hecho cristiano y yo necesitaba apartarme para poder restaurar mi vida. Y yo te digo, repito, tú dices, pero no, ya me está diciendo que yo no puedo juntar. No, yo no te estoy diciendo que no te juntes con gente, estoy diciendo, por un tiempo tú necesitas tener amistades que te lleven a hacer buenas cosas, que te lleven a hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. Porque hay amistades buenas y amistades rectas. Buenas hay chorrero de buenas. Buenos son todos los que te patrocinan a ti las cosas que uno no debería hacer. Oiga, sí que me compro ese carro. No, hágale, hermano, hágale que ese carro está una nota, pero me va a costar como 800. No, hágale que es usted es buen trabajador, usted consigue un full time, un part time, part time y usted paga ese carro. Eso es un buen amigo. Pero un amigo recto no es ese. Un amigo recto le da otro consejo. ¿Y cómo están tus finanzas? ¿Le preguntaste a Dios? ¿Qué dice tu esposa de eso? ¿Ustedes pueden como familia? Eso es un amigo recto. Esos son los amigos que yo necesito tener. Yo necesito tener amigos que a mí no me aparten de Dios. Yo necesito tener amigos que a mí empujen a vivir el propósito de Dios. Hoy mis amigos son pastores. Y no porque sea malo, no. Porque son personas que están pasando por donde estoy yo pasando. Que cuando yo llego donde ellos ¿qué me hacen? Me empujan a seguir adelante. A decir, mira, tranquilo, espérate, no te desesperes. Ya va a venir, mira, nosotros ya pasamos por ahí. O sea, personas en que yo me puedo apoyar. Nadie de estos pastores me va a decir, no, tire la toalla, hermano, eso está perdido allá. Ninguno. Y esas deben ser tus amistades. Escoge muy bien tus amistades. Porque yo conozco gente muy valiosa en el reino de Dios, muy apartados hoy en día por malas amistades. Porque abrieron un huequito así de chiquito, una super amistad que era bien buena gente. Y esa amistad súper buena gente los apartó. Sin mala intención de pronto. Porque es que la gente, yo creo que la gente no es mala, es ignorante. Ignoran cosas. Yo no creo que haya gente buena y mala. Yo lo dije un día. Ni los cristianos son buenos, ni los no cristianos son buenos. Todos somos malos y hay solo uno bueno que es Jesús. Pero dentro de todo esto de lo malo, yo tengo que buscar gente que me esté empujando a acercarme más a ser como Jesús. Génesis 28, 11, 12. Cuando llegó, si me acompaña Joel, cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche, estamos hablando de Jacob, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la puso como almohada y se acostó a dormir en ese lugar.
Allí soñó que había una escalinata, una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles del cielo. Ahí estaba, en este caso, Jacob escuchando la voz de Dios. Era la primera vez que él escuchaba la voz de Dios, porque siempre había escuchado la voz de su mamá. Y hay veces Dios tiene que usar medidas extremas para apartarnos de las personas que han robado nuestra identidad. ¿Sabes? Jacob, es que Dios es increíble. Dios usa unos métodos que uno no entiende. Jacob se va donde Labán, ¿no? Que les dije que era el tío. Y allí se va. Y su tío le salió más vivo que él. Y lo robó. Lo hizo trabajar 7 años por una de sus hijas. Y el día que se iba a casar con la bonita, papá puso, el Labán, el tío, ¿no? Le puso un velo a la novia. Bueno, no voy a explicar acá todo lo que es la cultura, pero eso hasta el otro día saben con quién estuvieron en la noche. Entonces cuando se levanta se da cuenta que Labán, el tío, le había dado la otra esposa. O sea, la otra hija. Lea, la fea. Así se llamaba, Lea. La fea es algo que le añadimos, porque la Biblia dice que no era muy agraciadita. La otra dice que era muy bonita. La Biblia lo dice, ¿yo qué hago? Y lo robó y le dijo, ¿ah, sí? Ah, pero ¿y cómo así? Peleó, le dijo, me hiciste trabajar 7 años sin vergüenza y me diste a tu otra hija. Trabaja otros 7 años. Y lo hizo trabajar 14 años. Ese sí que era bien ladrón. No, es que la Biblia lo dice, era bien ladrón y después le quiso hacer un canje ahí con unas ovejas y todo un rollo. Y Dios me mostró algo increíble, yo se lo compartí a Gaby. Me parece increíble y es muy revelacional. Dios permitió que Jacob estuviera 14 años, préstame atención, 14 años con uno que era igual que él. Vivo, ladrón, sinvergüenza, para mostrarle que ese no era él. Que esa identidad no era él. Para que él se diera cuenta que eso que él veía en el otro, que no le agradaba, no era él. Y Dios te ha permitido y te va a permitir o te permitió estar cerca de gente que tú aborreciste sus actitudes, sus acciones, de un jefe que fue un sinvergüenza contigo, de un empleado que te hizo la vida imposible, de un papá que fue maltratador, de una mamá o lo que sea que te ha tocado vivir, para decirte, tú no eres así. Esa no es tu identidad. Así no es como yo te formé. Y vuelvo al punto anterior que yo les hablaba de ese liderazgo. Yo amé a ese pastor, lo amé. Trabajé con él codo a codo, no sé, muchos años, y me duele mucho. Pero yo aprendí en él todas las cosas que yo no debo aplicar hoy como líder. Y yo entendí que todos esos años que yo trabajé codo a codo con mi pastor, yo reconozco y le doy gracias a Dios porque igual formó cosas importantísimas en mí. Pero Dios me permitió ver lo que Jacob vio en Labán, cosas que yo no quiero imitar. Cosas que yo vi, que yo dije, yo como pastor, yo nunca quiero hacer eso. Pero hay veces lo que más hemos aborrecido de nuestros padres es lo que más repetimos. Lo que más juzgamos de nuestros papás es lo que sin darnos cuenta muchas veces nosotros estamos haciendo. Y hay veces que yo me veo haciendo cosas que no me gusta que haga mi papá y me asusta. Porque yo digo, ¿en qué momento? Y yo tengo que descubrir, repito, mi identidad. Jacob tardó 14 años, 14 para descubrir su identidad. Y durante ese tiempo, repito, trabajó con su suegro, pero Dios para decirle, tú no eres así. Y en ocasiones, repito, Dios va a poner las personas para que digamos, no somos así. Para que odiemos esa identidad. Y de pronto tus amistades, tú ves cosas en la gente, yo no sé qué es lo que tú ves. Pero lo que sí estoy seguro que Dios quiere que tengamos claro cuál es nuestra identidad. Que has visto quizás en la vida de otros que son una confrontación para ti, que tú dices, no, yo no quiero eso. Yo no quiero ser ese esposo, yo no quiero ser ese papá. ¿Y de qué manera vas a usar eso para encontrar tu verdadera identidad? Yo quiero que nos pongamos en pie y podamos orar. Vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero que tú puedes cerrar tus ojos. Y por lo cual cerramos los ojos es para que no nos distraigamos. Para que tú puedas estar concentrado, para que nada te distraiga. Y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Porque lo único que Dios te ha dicho en esta mañana es cuánto te ama. Te ha dicho que Él te formó
te ha dicho que Él te predestinó, te ha dicho que tú no eres un accidente, te ha dicho que aunque otros te hayan podido dañar, te hayan podido afectar, te hayan podido decir cosas que tú no quisiste nunca oír y que te marcaron, Dios lo que te está diciendo que eso no es lo que Él cree de ti. Yo no sé si a ti te tildaron de ser un bueno, una buena para nada. Si a ti te dijeron que tú no ibas a salir adelante porque nadie en tu familia lo logró. O de pronto nadie te lo dijo, pero tú te lo has creído porque como en tu familia muchos lo han intentado y nadie lo ha podido, de pronto tú tampoco. Pero déjame decirte una cosa, hijo de Dios. Él fue el que a ti te diseñó, Él fue el que a ti te creó, Él fue el que a ti te predestinó. Y no va a haber nada en este mundo que detenga la mano de Dios en tu vida. Solamente tú puedes detener a Dios. Solamente tú tienes hoy el poder en tu corazón de decirle a Dios no gracias. A decirle a Dios no gracias, no me interesa. O tú puedes bajar tu orgullo, bajar las armas y decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo sí te necesito. Yo sí te necesito, Jesús. Porque yo quiero tener una vida diferente, yo quiero ser un papá diferente, yo quiero ser un esposo, una esposa, una madre, yo quiero ser una hija, yo quiero ser el rol que tengas, yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Y yo no sé cuál es la identidad que tú tienes hoy en tu vida. Yo no sé qué es lo que tú crees que tú eres. No sé si tienes una crisis de identidad, no saber quién eres, no saber para qué estás acá. Lo que sí te puedo decir es que Dios está empeñado en darte a conocer quién eres tú. Lo que sí estoy convencido es que en esta mañana Dios quiere regalarte la posibilidad de saber por primera vez y ya no escuchar a tus amigos, ya no escuchar a la gente que está a tu alrededor, esperando que tu familia te apruebe, esperando que tus hermanos te aprueben, esperando que en tu casa te aprueben, sino que a partir de ahora tú vas a buscar que Dios te apruebe. Vas a empezar a orar y a actuar en el nombre de Jesús para ser aprobado por Dios, para hacer lo que Dios te ha diseñado en este mundo. Pero ¿por qué no se lo dices tú a Él hoy? Porque tú no le dices, yo quería ser pero ahora yo quiero ser el que tú dices que yo debo de ser. Yo te pido, Señor, que hagas llover hoy en este lugar tu presencia. Haz llover en este lugar tu presencia. Yo quiero que tú puedas tomarte un minuto, así sea, porque si para ti es difícil orar, tú puedas tomarte 1 o 2 minutos y le puedas hablar a Él. Háblale a Él, aprovecha este momentito. Yo sé que hay algo que tú quieres decirle a Él, es el momento de decírselo. No esperes a mañana, no sabemos qué pase mañana. Hoy es el día, familia. Hoy es el momento en que tú puedes decirle. Gracias, Señor. Gracias.